Hola, siguiente vídeo en el curso de nomenclatura. En el primer vídeo vimos cómo se encontraba el nombre y el símbolo de especies químicas donde solamente teníamos un elemento, es decir, un tipo de átomo. En este segundo vamos a ver qué es lo que ocurre cuando en una especie química tenemos más de un elemento combinados entre sí. Y para ello tenemos que ver cómo se generan las fórmulas. Para eso nos fijamos en este cuadro de aquí. Veis que es como una especie de tabla periódica, pero un poco desordenada, porque tengo los gases nobles por aquí y tengo el hidrógeno aquí. Bien, esta ordenación de los elementos nos los da la UPAC, que para entendernos es un poco como la RAE, pero de la química. Fijaos que tiene un principio, empieza por aquí, baja por las columnas y sube y vuelve a empezar por la parte superior del siguiente grupo. Va así hasta el final. En realidad, el hecho de que estén aquí los gases nobles nos va a interesar poco para la nomenclatura, ya que no vamos a ver compuestos donde haya un gas noble formando parte de ellos. Pero sí que nos tenemos que fijar bien en la colocación del hidrógeno y en la serie de elementos que tenemos en esta tabla, porque según el orden que llevan aparecerán en las fórmulas. Me explico. Y para ello voy a emplear la molécula de agua. Siempre viene bien tener un poquito de agua a mano. Fijaos que primero está el átomo de hidrógeno y después el átomo de oxígeno. Oye, ¿y por qué esta fórmula no se escribe al revés? Pues muy simple. La UPAC nos da el orden en el que debemos escribir un compuesto que contenga hidrógeno y oxígeno. A la izquierda deberá estar el hidrógeno y a la derecha deberá estar el oxígeno. Yo sé que hay un subíndice para formar agua. Oye, ¿y qué ocurriría si, por ejemplo, se formase un compuesto entre hidrógeno y nitrógeno? Pues que a la izquierda yo tendría el nitrógeno y a la derecha yo pondría el hidrógeno. Esto es amoníaco, que lo veremos en un vídeo más adelante. Entonces, viendo este diagrama, podemos saber cuál va a ser el orden de los distintos elementos en una fórmula. Por ejemplo, si yo hiciera un compuesto entre galio y arsénico, sé que primero tendría el galio y después el arsénico. Si yo hiciera un compuesto entre azufre y teluro, primero estaría el teluro y después estaría el azufre. Siempre va a ser en este orden. Esto, en principio, parece que nos puede interesar poco, porque en realidad yo tengo que conocer esta norma de que la fórmula va al revés que el nombre y el nombre va al revés que la fórmula. Así que en realidad, si a mí me dan un nombre, yo sabré que dándole la vuelta a los elementos encontraré la fórmula y viceversa. ¿Por qué tengo que saber esto de quién va a la izquierda y quién va a la derecha? Pues porque siempre en la fórmula vamos a considerar en un compuesto binario que el elemento de la izquierda actúa como metal, mientras que el elemento de la derecha actúa como no metal. ¿Y a qué me refiero con esto de que actúa como metal o como no metal? En el primer vídeo vimos que a la hora de nombrar especies químicas formadas por un solo elemento, la cosa era distinta si yo tenía sodio o si yo tenía, por ejemplo, un ion como el cloro o un ion como el sodio. ¿Qué ocurre en el caso del sodio? Que para ponerle el nombre yo diría que es sodio 1 más. En cambio, en el caso del cloro, yo diría que es cloruro 1 menos. Y es que los iones negativos, que habitualmente proceden de no metales, se les termina con el sufijo uro. Esto es importante porque el elemento que yo tengo a la derecha en la fórmula va a actuar como el no metal y tendrá la terminación uro, mientras que el elemento que está a la izquierda actuará como metal y su nombre no se va a modificar. Primer ejemplo. ¿Qué ocurre si yo tuviera un compuesto formado por estos dos elementos, con cloro y con sodio? Pues hay varias maneras de hacerlo. La primera que vamos a ver es empleando prefijos. Bien, si yo me voy a la tabla y los encuentro, los vamos a localizar. El cloro lo tengo aquí, el sodio lo tengo aquí, el elemento que estará a la izquierda será el sodio y a la derecha el cloro, así que la fórmula sería NaCl. Y como la fórmula va al revés que el nombre y el nombre al revés que la fórmula, en primer lugar tendré que nombrar al cloro y en segundo lugar al sodio. Solo le hacen falta un par de ajustes. En el caso del cloro, hemos dicho que como es un no metal, se le va a tener que terminar en uro. Y entre los dos nombres voy a colocar un D. Este es el cloruro de sodio. Simplemente hay que añadir un detalle más.
Y es que si yo encuentro algún subíndice, como pudieran ser estos, que los quito ahora mismo, voy a tener que fijarme una vez más en los prefijos. Según el subíndice que tengan en los elementos, tendré que indicar un prefijo u otro. En nuestro ejemplo no encontramos subíndice ni en sodio ni en cloro. Es porque se sobreentiende que es 1. Esto nos llevaría a pensar que el prefijo que debemos utilizar en este caso es mono, pero este es un prefijo que siempre vamos a omitir. Si no hay prefijo, es porque tenemos de subíndice 1. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. En este primero, tengo Mg y F, y veo un subíndice 2 en el flúor, en la F. En este caso, se nombra al revés que se formula al revés que se nombra. Tendré que colocar en primer lugar el flúor y en segundo lugar el magnesio. Pero me tengo que fijar que el flúor tiene como subíndice 2. Si yo vengo a la tabla, encuentro que para el 2 necesito el prefijo di. Por lo tanto, será difluor y como es el que actúa como no metal, lo terminaré en uro. Y entre el difluoruro y el magnesio escribo D. Este compuesto es difluoruro de magnesio. Mira el siguiente. En el hierro encuentro un subíndice 2, en el selenio encuentro un subíndice 3. Como la fórmula va al revés que el nombre y el nombre va al revés que la fórmula, en primer lugar irá el selenio y en segundo lugar irá el hierro. Estos nombres los voy a tener que tunear un poco. En primer lugar, en lugar de selenio, voy a colocar selenuro. Y veo que en el selenio hay un subíndice 3, por lo tanto será triselenuro. Y en el caso del hierro tengo un subíndice 2, por lo tanto será dihierro. ¿Qué es lo que me queda? Pues entre las dos palabras colocar D. Triselenuro de dihierro. Siguiente caso. Veo que tengo níquel con subíndice 4, carbono con subíndice 3. Como el nombre va al revés que la fórmula y la fórmula al revés que el nombre, me fijo ya en los subíndices, en lugar de carbono, carburo, de níquel con subíndice 4, tetraníquel. El siguiente, pentasulfuro de dicromo. Siguiente, en el caso del oxígeno, recuerdo que su ion, en lugar de oxiduro, se llamaba óxido. El de hidrógeno era hidruro y que el del azufre era sulfuro, porque en esta tabla tiene pinta de que nos van a aparecer alguna vez. Aquí que tengo potasio y oxígeno, tendré óxido de dipotasio. Vuelvo a tener oxígeno que actúa como no metal, pues otra vez óxido de calcio. Siguiente, tengo titanio, tengo antimonio y estos subíndices. Para el antimonio tendré tetraantimonuro, vaya palabra, de trititanio. Siguiente, tengo hidrógeno, tengo bromo. En primer lugar irá el bromo, bromuro de hidrógeno. Tengo rubidio y tengo hidrógeno, en este caso hidruro de rubidio. Como no hay subíndices, no pongo ningún prefijo. Siguiente caso, tengo berilio, tengo hidrógeno con subíndice 2, pues dihidruro de berilio. En este caso, oxígeno y yodo con subíndice 2, diyoduro de oxígeno. ¿Por qué oxígeno y no óxido? Porque lo tengo en el lugar donde actúa como el metal y a ese no le cambiábamos el nombre. El último caso, tengo hidrógeno, tengo azufre. En primer lugar el azufre, sulfuro de dihidrógeno. También es para observar todos los compuestos que tengo con hidrógeno, estos dos, el hidrógeno ocupa el lugar de la derecha,
Por lo tanto, comenzamos con él terminando su nombre en uro. Pero en este y en este, como el hidrógeno ocupa el primer lugar, sé que lo pongo lo último en el nombre sin cambiarle el nombre. Vamos a hacerlo al revés. Ahora me van a dar los nombres y voy a tener que indicar las fórmulas. Primer caso, óxido de dicobre. Como la fórmula va al revés que el nombre y el nombre al revés que la fórmula, en primer lugar colocar el símbolo del cobre y a continuación el del oxígeno. Y ahora voy a observar los prefijos. El cobre tiene un di, el oxígeno no tiene nada. Así que en el cobre pongo un 2 y en el oxígeno no pongo nada. Cu2O. A continuación, selenuro de zinc. Fijaos que el zinc lo escribo con Z. En primer lugar en la fórmula irá el zinc y en segundo lugar el selenio. Como no hay ningún prefijo, no pongo nada más. A continuación tengo trihidruro de oro. Pues en primer lugar irá el oro, a continuación el hidrógeno y en el hidrógeno tengo de prefijo tri. Prefijo tri corresponde a un subíndice 3. Lo indico. Dicloruro de oxígeno. Pues en primer lugar irá el oxígeno, en segundo lugar el cloro. Y como tiene de prefijo di, el prefijo di corresponde a subíndice 2. A continuación, tetraarsenuro de trimanganeso. En primer lugar irá el manganeso, en segundo lugar irá el arsénico. Como el manganeso tiene de prefijo tri, en el manganeso pongo un 3. Como el arsénico tiene de prefijo tetra, pongo un 4. Quiero hacer notar cómo al coincidir la del tetra con la A de arsenuro, no elimino ninguna de las dos. No hay que hacer contracciones. El único caso donde hay contracción es en el monóxido. Pero en este curso no lo vamos a utilizar así. Pero en el resto hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hexaazufre, octaazufre. No hay que eliminar ninguna de las dos A's. Tengo ahora hexafluoruro de cromo. CrF. El cromo no tiene ningún prefijo, el flúor tiene de prefijo hexa, así que en el flúor coloco un 6. Dióxido de carbono. En primer lugar la C, en segundo lugar la O. Como el óxido tiene de prefijo di, coloco subíndice 2. Hidruro de sodio. En primer lugar el sodio, en segundo lugar el hidrógeno. Trióxido de dicobalto. En primer lugar el cobalto, en segundo lugar el oxígeno. Al cobalto le coloco de subíndice 2, al oxígeno coloco de subíndice 3. Y por último, selenuro de dimercurio. Hg del mercurio, Se del selenio. Como el mercurio tiene de prefijo di, coloco un 2 de subíndice. Como el selenio no tiene ningún prefijo, no coloco nada más. Hasta aquí este vídeo sobre cómo formular compuestos binarios empleando prefijos.